La calle donde vivía doña Ana Malfatti parecía detenida en el tiempo. Era una vía estrecha, flanqueada por edificios de piedra antigua, con balcones adornados de geranios que parecían resistir al paso de las estaciones. Allí, en el tercer piso de un palacete restaurado, la anciana observaba cada tarde el lento fluir de la vida desde su ventana, como si la ciudad se hubiese convertido en un teatro y ella en la espectadora silenciosa de una obra interminable. Ana tenía 87 años y llevaba en el cuerpo la fragilidad de quien ha visto demasiados inviernos. Su cabello, de un blanco níveo, caía en ondas suaves sobre sus hombros encogidos. Los ojos, sin embargo, mantenían una chispa azulada, testaruda, que desafiaba la idea de que la vejez apaga la voluntad. Esa chispa era lo único que la sostenía en medio de la soledad, cuando el eco de los pasillos de su amplia casa le recordaba cuán lejos estaban las risas de los que alguna vez la rodearon. La casa en sí era un reflejo de su vida. Muebles robustos heredados de generaciones pasadas, alfombras orientales con bordes gastados, retratos familiares colgados en paredes que guardaban más secretos de los que mostraban. En uno de esos retratos aparecía ella misma muchos años atrás, al lado de su difunto esposo, un hombre de negocios con gesto serio y manos firmes que había construido la fortuna familiar con disciplina y ambición. El tiempo había borrado la presencia del hombre, pero había dejado tras de sí una herencia que pesaba más como maldición que como bendición. A Ana no le faltaba nada, al menos en lo material. Tenía cuentas bancarias con cifras que asustaban a quienes las conocían, apartamentos en distintas ciudades de Italia e incluso algún terreno que ni siquiera había visitado en décadas. Pero todo eso, que debería haberle traído seguridad, solo le daba una certeza amarga. Ninguna riqueza compra compañía. Sus 8 nietos, dispersos por distintos rincones del país, apenas la llamaban. Aparecían con flores en su cumpleaños o en las cenas navideñas, cuando aún tenía fuerzas para organizar banquetes. Después, las visitas se volvieron esporádicas, superficiales, cargadas de una cortesía hueca que a ella le dolía más que el silencio. Había noches en que se sentaba en el borde de la cama, con las manos temblorosas sobre el regazo, y pensaba en la paradoja de su vida, rodeada de riquezas pero con el corazón vacío. El eco de los relojes de péndulo y el crujir de la madera eran sus únicos interlocutores, y en esos momentos de melancolía se preguntaba: ¿quién quedará cuando yo me vaya? ¿Quién recordará quién fui más allá de mi dinero? Fue en esa rutina de días largos y noches interminables cuando apareció en su vida Clara, la mujer que llegaría a cambiarlo todo. Pero ese encuentro aún estaba por llegar. Por ahora, Ana seguía siendo la anciana de la calle tranquila, custodia de una herencia tan pesada como el silencio que llenaba sus habitaciones. El otoño había comenzado a deshojar los plátanos de la avenida, cuando Clara Rossi llamó por primera vez al timbre del número 14. Era una mañana gris, húmeda, de esas en que la niebla se cuela hasta en los huesos. Ana, sentada en un sillón orejero, escuchó el sonido metálico del timbre como si fuese un llamado del destino. La mujer que apareció tras la puerta no era joven ni particularmente llamativa. Clara tendría poco más de 50 años, con la piel marcada por el trabajo duro y el cabello recogido en un moño práctico. Vestía con sencillez, una chaqueta gris gastada y unos zapatos que mostraban señales de muchas caminatas. Pero en sus ojos oscuros brillaba una calma inusual, una paciencia que parecía inquebrantable. «Buenos días, señora Malfatti», dijo con voz suave, respetuosa, inclinando apenas la cabeza. «Vengo recomendada por la señora Giordani. Me dijo que buscaba ayuda en casa». Ana, que en otras ocasiones había recibido empleadas con recelo, sintió algo distinto. Había en la forma de hablar de aquella mujer una honestidad que le resultaba extrañamente reconfortante. La hizo pasar. Al principio, la relación se limitó a lo estrictamente necesario. Clara limpiaba, ordenaba,
Cocinaba comidas sencillas y dejaba la casa con un aroma tibio a pan horneado y especias. Pero pronto, la anciana descubrió en ella algo más que eficiencia. Había una ternura silenciosa en los gestos de Clara, una manera de doblar las mantas con cuidado, de acomodar las almohadas, de escuchar sin interrumpir cuando Ana se quejaba de los achaques del cuerpo. Una tarde, mientras llovía a cántaros, Ana habló más de lo habitual. Sentada frente al ventanal, observando cómo las gotas resbalaban en hileras por el vidrio, confesó en voz baja: a veces pienso que mi vida se ha vuelto una casa vacía, Clara. No me malinterpretes, tengo de todo. Pero nada de eso me abraza cuando siento frío. Clara no respondió de inmediato. Le alcanzó una manta, la acomodó sobre sus rodillas y solo entonces murmuró: la riqueza está en la compañía, señora. Todo lo demás va y viene. Ana quedó en silencio. Palabras simples pero que le atravesaron el corazón. Era la primera vez en años que sentía que alguien no hablaba de ella por interés, sino por comprensión. Con el tiempo, Clara comenzó a quedarse más allá de sus horas de trabajo. No por obligación, sino porque entendía que la anciana temía a la soledad nocturna. Se quedaba a cenar, compartían sopa caliente y recuerdos. Ana le hablaba de su juventud, de los bailes en Florencia, de las cartas de amor que había recibido en tiempos de guerra. Y Clara escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro. Los nietos, entretanto, apenas sabían de estas confidencias. Llegaban a la casa de cuando en cuando con sonrisas rápidas y miradas que se detenían demasiado en los objetos de valor. Ana, desde su sillón, comparaba esas visitas apresuradas con la constancia silenciosa de Clara. El contraste era inevitable, y así, casi sin darse cuenta, la anciana fue depositando en aquella mujer sencilla algo más que su confianza, depositó su gratitud, su cariño, y en lo más íntimo de su corazón, el germen de una decisión que cambiaría el rumbo de todos, porque en la calma discreta de Clara, Ana encontró la familia que siempre había anhelado, pero que la sangre no le había sabido dar. Los domingos, cuando el silencio de la casa se volvía más insoportable, Ana se preguntaba en qué estarían pensando sus nietos. Eran 8 en total, hijos de sus 2 hijas y de un hijo que habían formado familias propias hacía décadas. Todos adultos, todos con vidas agitadas que apenas dejaban espacio para ella. Los veía poco. En Navidad, tal vez en Pascua, y alguna que otra vez cuando alguien necesitaba un préstamo o ayuda con trámites. La rutina era siempre la misma. Llegaban con sonrisas bien ensayadas, le besaban las mejillas con afecto tibio, y luego pasaban más tiempo revisando el salón y los cuadros que conversando con ella. Marco el mayor era abogado, siempre con traje oscuro, siempre con el teléfono en la mano, como si atender a su abuela fuese una cita que debía encajar entre reuniones. Se inclinaba hacia ella con un aire protector, aunque en sus ojos se escondía la impaciencia de quien tiene prisa por volver a su mundo. Lucia, la segunda, tenía una tienda de moda en Milán. Aparecía perfumada, impecable, hablando de viajes, de telas, de clientes exigentes. Le llevaba flores caras, aunque olvidaba preguntar cómo había pasado la semana. Paolo y Giulia, mellizos, eran los más jóvenes. Tenían 20 y pocos años y llegaban juntos, riendo entre ellos, distraídos con sus móviles. A Ana le dolía ver que en sus miradas había más interés en las fiestas que en sus historias familiares. Los otros 4 nietos se repartían entre trabajos modestos, ambiciones desmedidas y rutinas caóticas. Cada uno tenía una excusa para no visitarla más seguido: la distancia, los compromisos, los hijos pequeños. Pero en el fondo, Ana sabía que había algo más: la indiferencia. Y sin embargo, cada uno de ellos parecía guardar en el fondo del alma una idea fija. El día que la nonna faltara, habría una herencia considerable que repartir. Aunque jamás lo decían en voz alta,
Ana lo percibía en los silencios incómodos, en las preguntas veladas sobre propiedades o cuentas. Lo intuía en el modo en que recorrían con la mirada el comedor con la mesa de nogal, el aparador lleno de porcelanas o los tapices heredados de su bisabuela. Ana lo sabía. Había crecido rodeada de personas que hablaban el lenguaje de la ambición, y aunque era su sangre la que corría por las venas de esos nietos, en el fondo sentía que la distancia entre ellos era mayor que la que separaba Florencia de Milán. Una tarde, después de una visita particularmente breve de Marco, que apenas se quedó 20 minutos porque tenía una reunión, Ana se derrumbó en su sillón, agotada no tanto por la edad, sino por la desilusión. Clara, que estaba en la cocina preparando té, se acercó y la encontró con la mirada perdida. ¿Está bien, señora?, preguntó preocupada. Ana suspiró hondo, con una amargura que parecía haber esperado años para salir. ¿Sabes lo que duele, Clara? Que una madre cría a sus hijos, les da todo, y cuando se van, apenas quedan migajas de cariño en la siguiente generación. Mis nietos me visitan, sí, pero no me ven. Clara, con ese silencio prudente que tanto la caracterizaba, se sentó frente a ella. No ofreció palabras vacías ni promesas que no podía cumplir. Solo sostuvo la mirada de la anciana, haciéndole saber que al menos había alguien que sí la veía, que sí la escuchaba. Fue en ese momento, más que en ningún otro, cuando Ana comenzó a comprender la magnitud de la soledad en la que vivía, y al mismo tiempo empezó a gestarse en su interior una certeza dolorosa. Tal vez la sangre no era suficiente para merecer el legado de su vida. La casa de la calle Tranquila era un museo habitado por fantasmas. Al caer la noche, cuando Clara ya había regresado a su propio hogar, Ana se quedaba a solas con los recuerdos. Caminaba lentamente por los pasillos, apoyada en su bastón, y en cada habitación veía escenas de un tiempo que ya no existía. La risa de su esposo en el comedor, los pasos apurados de sus hijas jugando de niñas, las veladas con amigos que hablaban de negocios y de viajes a lugares lejanos. Ahora solo quedaba el eco. Un eco que pesaba como plomo en el corazón. Había días en que se sentía prisionera de su propia riqueza. Miraba las estanterías llenas de libros encuadernados en cuero, las porcelanas traídas de Oriente, los tapices flamencos heredados de su madre, y todo le parecía inútil. ¿De qué sirve tenerlo todo si no hay a quien dejarlo con amor? Se sentaba frente al escritorio de roble, abría el cajón donde guardaba viejas cartas y una a una las desplegaba. Eran las cartas de su difunto esposo, escritas con caligrafía firme en tiempos de guerra y escasez. En esas páginas había promesas, consejos, confidencias. Nuestra mayor riqueza serán los hijos y los nietos, decía una de ellas. Ana suspiraba cada vez que la releía. Si supieras, querido mío, qué poco queda de esa promesa. Los nietos parecían más unidos entre sí que con ella. Y aunque a veces se culpaba, preguntándose si había fallado como madre o como abuela, no podía ignorar la frialdad con que la trataban. Era como si su papel en sus vidas se hubiera reducido a ser la guardiana de una herencia futura. Clara, en cambio, llegaba cada mañana con un gesto sencillo que hacía la diferencia. Preparaba café, abría las ventanas para que entrara el sol, acomodaba los cojines del sofá y llenaba la casa de una normalidad cálida. Ana comenzó a esperar su llegada como quien aguarda a un ser querido. «Clara, ¿me acompañas a caminar por el jardín?», preguntaba a menudo. «Claro, señora, aunque sea solo hasta el rosal». Y allí iban, una anciana de pasos cortos y una mujer de andar firme, conversando sobre la lluvia, las flores o los pequeños dolores del cuerpo. No eran conversaciones grandilocuentes, pero en ellas Ana encontraba lo que había estado buscando toda la vida: compañía sincera. Esa relación empezó a despertar en Ana pensamientos nuevos. Si la fortuna que había acumulado en décadas iba a terminar en manos de personas que la recordaban con indiferencia,
¿No sería más justo dejarla a alguien que había estado a su lado hasta el último momento? Una noche, mientras miraba la llama temblorosa de una vela, se planteó por primera vez una idea radical. Tal vez su herencia no debía ir a los nietos. Tal vez debía entregarla a Clara, a aquella mujer que le devolvió un poco de dignidad en sus últimos años. El pensamiento la asustó, como si fuera un sacrilegio contra su propia sangre. Pero también le dio una paz extraña, como si por fin la vida le ofreciera la posibilidad de decidir libremente el destino de lo que había sido suyo. Y en ese instante, bajo la luz tenue de la vela, Ana comprendió que estaba a punto de iniciar el acto más controvertido de toda su existencia. La mañana en que decidió hacerlo, Ana se levantó más temprano de lo habitual. Había dormido poco, inquieta por los pensamientos que le rondaban desde hacía semanas. Se vistió con esmero, un vestido azul marino de lana fina, el collar de perlas que había pertenecido a su madre y un abrigo que apenas usaba. Frente al espejo, se observó con mirada firme. La fragilidad de sus manos contrastaba con la determinación de sus ojos. «Hoy voy a decidir mi destino», murmuró para sí, como si necesitara escucharlo en voz alta. Clara llegó poco después y notó la diferencia en el aire. La anciana parecía más despierta, casi solemne. «¿Algún plan especial para hoy, señora?», preguntó Clara mientras acomodaba la mesa del desayuno. Ana vaciló, luego respondió con un brillo en los ojos: «Hoy vendrá el notario». Clara levantó la mirada, sorprendida. No hizo más preguntas. Había aprendido que Ana hablaba cuando lo deseaba y callaba cuando lo consideraba necesario. A media mañana, el notario Bianchi llegó con su maletín de cuero y su porte impecable. Era un hombre de voz grave y modales ceremoniosos, acostumbrado a ser testigo de decisiones trascendentales. Se sentaron en el salón, con las cortinas entreabiertas dejando pasar la luz. Clara discretamente se quedó en la cocina, aunque su corazón latía más rápido que de costumbre. Ana respiró hondo. Tenía preparada cada palabra. «Quiero redactar un nuevo testamento», anunció con firmeza. Bianchi asintió, sacó sus papeles y comenzó a tomar notas. La anciana le habló despacio, sin titubeos. «Declaro que mi heredera universal será Clara Rossi, quien me ha acompañado en estos últimos años con lealtad y cariño». El notario levantó la vista, sorprendido, pero no hizo comentario alguno. Solo preguntó con cautela: «¿Está segura, señora Malfatti? ¿Sus herederos legítimos?» «Estoy más segura que nunca», interrumpió Ana con la voz quebrada pero firme. «Ellos tienen su vida, yo tengo la mía y mi voluntad». En ese momento, Bianchi encendió la cámara que había traído para registrar el acto, como medida de seguridad. La imagen captó a la anciana con el rostro sereno, pronunciando el nombre de Clara con claridad. Hubo incluso un instante en que corrigió al notario, que había confundido un apellido, y Ana, con un gesto de impaciencia, le recordó el nombre correcto. «No se equivoque, notario», dijo con un leve temblor en la voz. «Quiero que quede bien escrito. Clara Rossi». El silencio que siguió fue solemne, como si la casa entera contuviera la respiración. Cuando el documento quedó redactado y firmado, Ana se recostó en su sillón, exhausta, pero con una paz que no había sentido en años. Bianchi guardó los papeles en su maletín y se despidió con la formalidad de quien ha sido testigo de un secreto que pronto desataría tormentas. Clara regresó al salón y encontró a la anciana con los ojos cerrados, respirando despacio. «¿Está bien, señora?», preguntó con cuidado. «Sí, Clara», respondió ella abriendo los ojos y tomando su mano. «Hoy he hecho justicia a mi propia vida». Clara no entendió del todo, pero el gesto de gratitud en esa mirada le bastó. En la calle, mientras el notario se alejaba, las campanas de la iglesia cercana repicaron al mediodía. Nadie podía imaginarlo entonces, pero ese sonido marcaba el inicio de un conflicto que pondría en pie de guerra a toda una familia.
Pasaron apenas unas semanas desde la firma del testamento cuando Ana tomó otra decisión inesperada. Su salud se debilitaba con rapidez. Las piernas le fallaban, la memoria se deslizaba como arena entre los dedos y los días buenos eran cada vez más escasos. En ese estado, comprendió que necesitaba a alguien en quien confiar para los asuntos prácticos de la vida diaria. Así fue como, una mañana de abril, firmó ante el mismo notario un poder especial a favor de Clara. El documento le otorgaba a su cuidadora la facultad de gestionar trámites, recibir correspondencia oficial, autorizar compras y, en esencia, representar a la anciana en todo aquello que ya le resultaba imposible manejar. Clara aceptó el encargo con la misma discreción con que había aceptado su puesto en la casa. No se jactó, no lo comentó con nadie, guardó el documento en una carpeta y lo usó solo cuando era estrictamente necesario, para hablar con el banco, para resolver facturas, para recibir médicos en nombre de Ana. Pero los muros de la ciudad son porosos y los rumores corren más rápido que el viento. Un vecino curioso, un empleado del banco demasiado hablador, o tal vez un pariente lejano, nadie supo con certeza cómo, pero pronto la noticia llegó a oídos de algunos de los nietos. «¡Un poder notarial a nombre de la criada!», exclamó Marco el mayor, golpeando la mesa con la mano abierta. «¡Esto es inadmisible!». Su hermana Lucia lo miró con el ceño fruncido mientras removía el café en su taza. «Tal vez la nonna lo hizo porque ya no puede ocuparse sola de nada», dijo, aunque en su voz había un matiz de duda. «No seas ingenua, Lucía. ¿No lo ves? Esa mujer se está metiendo en su vida para quedarse con todo. Primero el poder, mañana será la herencia». Las palabras de Marco encendieron la chispa. Los demás nietos, dispersos en distintos lugares, comenzaron a recibir llamadas, correos y mensajes cargados de alarma. En cada conversación se repetía la misma sospecha: la abuela estaba siendo manipulada. Mientras tanto, en la casa de la calle tranquila, Ana parecía ajena a esa tormenta. Seguía pasando las tardes con Clara, recordando viajes, escuchando música antigua o simplemente contemplando el jardín. Para ella, Clara no era una intrusa. Era su sostén, su compañía, la única mano tendida en medio de un océano de abandono. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Los nietos comenzaron a visitarla con mayor frecuencia, aunque no por amor, sino por vigilancia. Sus miradas se posaban en Clara con un brillo de desconfianza, como si cada gesto suyo escondiera un plan oculto. Clara lo notaba. Percibía los susurros en los pasillos, las sonrisas tensas, el tono cortante con que algunos la saludaban. No dijo nada a Ana, pero en el fondo empezaba a sentir el peso de una batalla que aún no había comenzado y que, sin embargo, ya la señalaba como culpable. En las noches, cuando regresaba a su modesto departamento, Clara se miraba en el espejo y se preguntaba si había hecho bien en aceptar aquel poder. No porque tuviera mala conciencia, sino porque intuía que pronto se convertiría en el centro de una tormenta familiar que podía arrasar con todo. Y en efecto, esa tormenta estaba ya formándose en silencio, esperando el momento en que la ausencia inevitable de Ana lo desencadenara todo. El amanecer fue frío y silencioso, como si la ciudad contuviera la respiración. Clara llegó a la casa y encontró a Ana en el sillón, con la cabeza reclinada y los ojos cerrados. Un suspiro imperceptible fue la única señal de que la vida había abandonado su cuerpo. La noticia se propagó como un relámpago entre los nietos. Uno tras otro llegaron, algunos con llantos fingidos, otros con miradas ansiosas. La casa, que había sido un refugio, se convirtió en un escenario de tensiones. Los muebles, los cuadros, los documentos, todo parecía cobrar valor de repente. Clara permaneció en silencio, sosteniendo las manos frías de Ana, recordando la paz que la anciana había sentido al decidir su última voluntad. Pero los nietos no podían ver la gratitud ni la lealtad.
Solo percibían lo que les había sido negado. «Esto no puede ser», gritó Marco. «No puede dejarnos fuera de su propia herencia». Lucia intentó calmarlo, pero la indignación era un río que ya no se podía contener. Clara, por su parte, guardaba la calma, consciente de que cada gesto suyo sería interpretado como amenaza o traición. Los nietos, decididos a reclamar lo que creían justo, contrataron abogados y comenzaron a impugnar el testamento. Las visitas cordiales se transformaron en interrogatorios. Cada pregunta un reproche disfrazado de preocupación. «¿Usted estuvo presente cuando la señora decidió esto?», preguntó uno de los abogados de los nietos, mirando a Clara con desconfianza. «Sí, señor», respondió Clara con calma. «Y no hubo coerción alguna, solo la decisión libre de la señora Ana». Los nietos reaccionaron con incredulidad y rabia. No podían concebir que la voluntad de su abuela pudiera desafiar la línea de sangre. La disputa se intensificó, y la casa, antes tranquila, ahora estaba llena de murmullos, secretos y miradas acusadoras. El tribunal se convirtió en un escenario donde el pasado y el presente se entrelazaban. El video del testamento, donde Ana corregía al notario sobre el nombre de Clara, se proyectó ante el juez. Cada gesto, cada palabra, hablaba de lucidez y determinación. «La señora estaba consciente de sus actos», aseguró Clara, mientras respondía a las preguntas de su abogado. «Nunca hubo presión ni manipulación». Los nietos insistían en lo contrario. Alegaban manipulación, incapacidad y hasta codicia por parte de Clara. Sin embargo, los recuerdos, las cartas y los testimonios de amigos cercanos empezaron a demostrar que Ana había tomado su decisión con plena conciencia. En medio del juicio, la memoria de Ana se convirtió en protagonista. Cartas de juventud, diarios olvidados, relatos de amor y pérdidas. Todo se proyectaba ante los nietos, mostrándoles una vida rica en experiencia, pero también en soledad y decepción. Clara se convirtió en testigo de la historia que los nietos jamás habían escuchado. Comprendieron, aunque con dificultad, que la riqueza de Ana no era solo material, sino una lección de justicia, gratitud y afecto verdadero. Mientras se desarrollaba el proceso, la justicia ordenó un embargo preventivo sobre los bienes para evitar que fueran transferidos hasta que se resolviera la disputa. Clara vivió días de incertidumbre, angustiada por la posibilidad de perder aquello que no buscaba por dinero, sino por respeto y lealtad. Los nietos, por su parte, interpretaban la medida como un triunfo temporal, sin darse cuenta de que el verdadero juicio aún estaba por dictar sentencia. La tensión crecía, y cada reunión familiar se convertía en un campo minado de reproches y sospechas. Finalmente llegó el día del veredicto. El juez, con voz firme, leyó la sentencia. El testamento era válido. La voluntad de Ana debía respetarse, y Clara Rossi era la heredera legítima. Los nietos permanecieron en silencio, con los rostros pálidos. Algunos lloraron, no de dolor, sino de rabia contenida. Otros simplemente no supieron qué decir. Clara, sentada frente a ellos, respiró hondo. La justicia había hablado, pero no había triunfado el dinero, había triunfado la lealtad, la compañía y la verdad. Al salir del tribunal, Clara miró al cielo y recordó a Ana, su voz suave resonando en su memoria. «Hoy has hecho justicia a mi vida, Clara. Cuida de todo lo que es mío, pero sobre todo, cuida de ti misma». El legado de Ana no fue solo una herencia de millones, fue una enseñanza de que la verdadera riqueza se mide en afecto, respeto y gratitud. Y en esa lección, Clara encontró algo que ni el oro ni los juicios podían arrebatar: el corazón de quien la eligió como familia.